en este espacio que es sumamente importante porque queremos familias saludables, por eso estamos tocando un tema que para el ama de casa no puede ser tan común, pero sí es importante tener el conocimiento para poder prevenir justamente lo que estamos viendo en pantalla. Cómo prevenir lesiones en la columna. Estamos por eso con el doctor Carlos Jaramillo. Doctor querido, venga por acá, acompáñeme, bienvenido, muchísimas gracias. Y vamos con directo al punto. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que un ser humano puede sufrir en su columna? Bueno, la columna puede ser afectada de varias circunstancias. Okay. La primera es cuando uno realiza malos hábitos, por ejemplo, a lo que tenemos aquí, levantar esfuerzo físico intenso, al no hacer ejercicio, el sedentarismo, son cosas que nos pueden llevar a presentar dolores de diferentes partes. La columna está conformada por algunas estructuras, entonces podemos tener dolor cervical, dorsal, lumbar y en especial el lumbosacro, que es normalmente donde se generan la mayoría de los dolores. Usted me habla de la columna y yo automáticamente busco una posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta que uno debe tener? Porque puedo estar muy erguida, me puedo jorobar. ¿Cuál es la posición correcta que debe tener un ser humano? La que nos mantenga cómodos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros trasladamos lo que es el peso del cuerpo central, la parte central del tórax, hacia las extremidades. Correcto. Entonces, si yo tengo una correcta postura, ¿cuál debe ser? Un pie hacia adelante si permanezco muchas horas de pie. Ok. ¿Sí? Para que se distribuya el peso entre ambas piernas y sobre todo, exactamente, tener una postura relajada para tratar de que los músculos no se contracturen. Okay. El dolor se genera normalmente por las contracturas y las contracturas son producidas sea por un proceso inflamatorio, sea por un proceso traumático que los lleva a tener diferentes posiciones antiálgicas contra el dolor. Y esas posiciones antiálgicas quiero justamente enfatizarlas, doctor, y vamos a llevar este tema a la práctica, al 100%. Mi hijo empezó clases y le pidieron la lista de útiles, pero que no tiene fin. Es una mochila extremadamente pesada para un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años. Primero, ¿cuánto debe pesar esto? Y segundo, ¿cuál es la postura correcta de una mochila en el cuerpo? Esto depende mucho de la persona. Okay. Normalmente no podemos tener, en el caso de los adultos, exceder más del 30% del peso corporal. Más del 30% corporal. Okay. Los adultos pueden exigirse con la presencia de peso hasta 30 kilos en una maleta. Que son 60 libras. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede en esta parte? Si tenemos muchos niños que tienen a llevar ahora los libros, las materias y esas circunstancias, lo que se debe hacer hacia el espaldar de la mochila, colocar la mayor cantidad de peso. Es decir, si tengo el libro más pesado, lo voy a pegar hacia la parte de atrás del espaldar para que se distribuya hacia el centro del cuerpo la carga. Okay. Y conforme nos vamos separando desde la parte posterior, vamos bajando el peso. Ahora, yo he visto adolescentes y chicos que usan la mochila de todo índole, ¿no? Uno lo usan así. ¿Qué tal esa posición? No, es incorrecta. Lo adecuado en esta posición es colocar ambas. Vamos más al centro, doctor. Venga, ¿sí? Por acá. Perdón. Ok. Vamos colocando las dos partes de los brazaletes de la mochila para que se pueda distribuir el peso en el cuerpo. Okay. Si no utilizamos este tipo de mochila, lo que necesitamos hacer nosotros es colocar estas bandas cruzadas para que a través del eje se distribuya el peso hacia la maleta lateral. Ok, en mi época, doctor, que no fue hace muchos años cuando uno estaba en el colegio, el que se apretaba más esto era el más bacán, ¿no? Entonces, ¿eso es correcto que esté muy pegado acá al cuerpo o que la mochila caiga porque esto está súper estirado? Inicialmente conversamos que debe estar relajada la persona, o sea, a más presión, más tensión, más dolor. Las mochilas actualmente ideales para utilizar en los estudiantes tienen aquí un adaptador. Lo he visto. Sí, tienen un adaptamiento aquí adelante que sirve para que se abroche aquí adelante y por tanto de mayor seguridad. ¿Ya? Lo ideal es que un estudiante aprenda a manejar estas maletas de ruedas. Las carrión, las que tienen ruedas. Exactamente, porque esas no provocan tensión ni dolor, pero a la mayoría de los jóvenes no les gusta. Mochila al frente. Prohibido, totalmente no. La mayoría de la carga de la columna viene a este sector, en la región lumbosacra. Okay. Entonces, esta parte es la que mayor tensión presenta. Los gorditos, lo voy a incluir aquí, tenemos esta parte de aquí, por lo tanto, se traslada el dolor hacia esta región. Por eso que las mujeres embarazadas sufrimos de eso. Exactamente, y la mayoría de culpa del dolor es porque aquí donde se da la transición en el disco L4, L5, es donde generalmente la biomecánica de la columna se fatiga. Ok, eso es importante. Se provoca el dolor. Le cuento que mañana me voy al mercado de Sauces 9 y tengo una lista larguísima que la ama de casa seguramente la tiene. Cebollas, tomate, pimiento, carne, todo. ¿Cómo
¿Cómo debo de coger las fundas para no lesionar mi columna y cuáles son las lesiones que nuestros hijos pueden sufrir con mal uso de la mochila? Eso lo hablaremos después de la pausa en Familias Preventivas. Nuestro tema del día de hoy, la correcta postura y cuidado de la columna vertebral. Ya venimos con más. Rectitas. Hablamos durante el corte comercial con el doctor Carlos Jaramillo sobre la postura correcta y eso ya nace de la conciencia de uno. Así que las jorobaditas hay que ponerse recta. Doctor, le contaba que mañana me iba al mercado a comprar y la lista de mi caserita, pero es extensa e inmensa. Toque esto, doctor. Esto si quiere unas 20 o 25 libras. Ya, ¿cuál es la manera correcta? ¿Equiparar en los dos brazos? Sí. Vamos a ponernos de ejemplo. No exceder más de 20 kilos, ¿no? Ya. Si lo voy a hacer, tengo que distribuirlo en dos. Ok. ¿Ya? Para que quede equilibrado. Porque si yo hago, por ejemplo, voy a ejemplificarme. Si yo hago esto, mi postura a nivel de la columna se va a desviar y por lo tanto este área que se desvía se va a contracturar y me va a generar dolor. Entonces tengo que dividir el peso igual. Lo ideal sería que si voy a hacer compras muy pesadas, llevar un carrito de estos de compras con ruedas que me faciliten a mí trasladar las compras que tengo. Las amas de casa somos supermujeres, doctor. Ponemos una funda acá, otra funda acá, la cartera y el guagua en la mano. ¿Eso es correcto, doctor? No, es totalmente errado, porque aunque parezca funcional, lo que va a afectarnos es la unidad estructural de la columna y es cuando empezamos a tener problemas del disco intervertebral. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos ese problema? ¿Solamente con dolor? Normalmente al inicio de la patología lo que se presenta es la respuesta al dolor. Pero, por ejemplo, si yo me excedo con el peso al levantar algo, quiero agacharme de esta manera, esa posición hace que a este nivel, justo donde se fatiga la columna, se genere una presión desde 375 kilogramos, más o menos. Entonces, exceder esa presión provoca que el disco se fisure, se rompa, se inicien las hernias. Entonces, ¿cuál es la manera correcta yo de levantar esa funda? Agachándome. Es totalmente correcto. Esa es la posición ideal para levantarla. Así, no haciendo así. Esa no. Agachándome y subiendo. Exactamente. Doctor, solo las personas entrenadas podrían hacer ese tipo de movimiento. Por ejemplo, los que hacen halterofilia o practican CrossFit, ellos podrían hacer. Ayuda bastante. Doctor, el peso de la cartera debe ser igual el 30% del peso corporal, porque aquí nosotros tenemos la vida. Nosotros recomendamos que esta sea para el glamour, tratar de disminuir la cantidad de cosas que se llevan dentro, porque va a ir solo en un lado. Claro. O si la llevo y está un poquito cargada, tengo que saber alternar. ¿Cómo sería, doctor? A ver. ¿Cómo sería? La postura correcta para llevar una cartera. El bolso es acá. No acá. No, el bolso es aquí. Pues quiero llevarlo, doctor, exactamente. Si usted lo lleva aquí, lo más liviano posible. Ah, ok, perfecto. Y se le lleva abajo, se acepta más peso. Un poquito más de peso. Ok, doctor. Hablábamos un poco también porque tenemos una fuerte y amplia fuerza laboral, por así decirlo, de amas de casa que nos están viendo, que a raíz del COVID se aumentó muchísimo este trabajo en casa, doctor. Y pasamos mucho tiempo sentadas. Perdón. Muchas nos quejamos del dolor al momento de pararnos. ¿Cuál es la silla correcta y la postura correcta? A ver, la silla para trabajar, la silla para pasar varias horas debe ser una silla ergonómica. ¿Qué es ergonómico? Ergonómica quiere decir que se adapte a la forma del cuerpo. Okay. ¿Qué quiere decir? Si yo me siento en una... ¿Podrías ayudarme? Sí, por supuesto. Si nos sentamos, la silla tendría que tener un apoyo lumbar. Esta parte de la curvatura del final de la espalda, acá, aquí debería tener un apoyo para que se recline y se distribuya el peso en esta parte. Esta silla tiene algo muy importante que es el apoyo del pie. Es igual, si yo puedo tener un pie hacia arriba en ese apoyo, distribuye el peso del cuerpo y tratar de no permanecer más de 3 horas. Lo ideal es 2,5, 2 horas y media en una posición y levantarse, hacer pausas activas para estirar y relajar la musculatura. Ok, doctor, y ahora aterrizando un poco a la realidad. Las amas de casa no tienen para una silla ergonómica y cogen la silla del comedor. ¿De qué manera podemos hacerla menos invasiva para nuestra columna? Poniendo una almohada, algo duro ahí que nos sostenga. Podríamos hacer caseramente un apoyo lumbar para esta parte. Ok. ¿Sí? Y la otra situación es que nos debemos sentar de manera correcta. ¿Cómo es? Pegando el glúteo hacia el espaldar de la silla para que esté la carga en el centro del glúteo, hacia atrás. Ok, doctor, ¿qué pasa con nuestro cuello al momento de tener el teléfono celular? No sé si lo puedan... Sí, ¿Cuál es la parte que más
se altera, por así decirlo, ¿no? Vi por ahí unos estudios que decían que en unos 10 años o 20 años el ser humano va a estar... Claro, nosotros no, así. por lo menos yo no lo he visto ahora aquí en el país, pero en otros países se llama el síndrome de cuello de texteo. Exacto. ¿Qué significa? Que cuando cae la cabeza, el peso que reclina la cabeza provoca que los músculos paravertebrales se fatiguen. Y esa musculatura paravertebral que se fatiga es la que genera el dolor. Actualmente se llama enfermedades de la tecnología y no solo están entre el síndrome de texteo, hay otras circunstancias que se pueden provocar. Hay algunos que llegan a consulta porque tienen mucho dolor en los dedos y a veces coincide que es donde se apoya el teléfono, porque está ahí, o por el chateo con el dedo pulgar. Y sentimos que no tenemos mucha fuerza tampoco en la mano. Exactamente. Entonces, esto que se afecta ahora, que se llaman enfermedades de la tecnología, tiene que tener mucha consideración. Ya la estamos viendo más frecuentemente en la consulta. Eso de que ¿cuántas horas al día más o menos debemos de estar en este No momento? más de 2 horas. No más de 2 horas. No más de 2 horas. Wow, mi directora dice, me muero, imposible. Ella pasa todo el día, doctor. Usted Si voy a hacer eso, es preferible tener una computadora en el cual el chat esté en la computadora y poderlo. Y he visto también que las computadoras las levantan, ¿no? De ahora ya busca que la vista esté al mismo tiempo. Ahora existe ya estos adaptadores para las pantallas que puedan estar a la altura de la visión de los ojos. Eso relaja la espalda, relaja los músculos. Doctor, ¿cuáles son las posibles lesiones que los niños deben o pueden tener por tener una mochila con mucho peso, por así decirlo? Normalmente se quejan los niños de dolor de espalda en la espalda baja. Las estructuras de ellos sepamos que están nuevas, están funcionando mal porque las hacemos funcionar mal. ¿Y cómo las hacemos funcionar mal? Teniendo malos hábitos, como el cargar la mochila, no hacer ejercicio. Esas circunstancias son las que provocan dolor. A veces hacemos estudios y no encontramos nada. Y lo que encontramos son detalles en la educación del paciente. Eso es importante. También muchas veces nos ha pasado que estamos en la casa, nos agachamos y nos da un estirón y nos quedamos ahí rígidas por un momento. ¿Qué hacer en ese momento de la vida? Este tipo de dolores normalmente se presentan porque ya existe alguna patología en el disco. Generalmente son en pacientes adultos que se provoca este tipo de dolor. Durante años. Exactamente. Se cree que empezamos a envejecer entre los 25 y los 30 años. Y lo que se logra decir es que el disco intervertebral pasa varias etapas. Entonces la gran mayoría de pacientes lo que creen que el disco se enferma, llegan unos que dicen que tengo protrusión, otros tienen hernia. No, se llama enfermedad degenerativa discal y tiene muchas etapas. Empieza entre la deshidratación, la fragmentación, la hernia discal, que van a afectar todas estas estructuras que tiene la columna y que pueden generar dolor. El disco intervertebral, el nervio, la faceta articular que se inflama. ¿Qué ejercicios caseros, doctor, podemos hacer en casa para estirar de manera correcta la columna y para de alguna manera traerle un poco de, no de calma, pero sí de tranquilidad, por así decirlo, tras un día que ha sido muy ajetreado? Hay una serie de ejercicios que se llaman los ejercicios de Williams, los ejercicios de Mackenzie, que se pueden encontrar tutoriales en internet que permiten relajar la musculatura. El core, que viene a ser el abdomen, la espalda y el piso de la pelvis, es el que tiene que trabajar. Entonces existen ejercicios para estirar la musculatura que normalmente son abdominales, no con los pies rectos, sino abdominales con las piernas flexionadas. Esos son los ejercicios de Williams, que tienen una secuencia y se deberían hacer en pacientes que tienen problemas de la columna, deberían hacerse por lo menos 3 veces a la semana, de por vida. Las personas que tienen una barriga muy abultada, protuberancia en este lado son más propensos a sufrir. Es correcto, porque la presión o el peso se recargan íntegramente en el segmento final de la columna vertebral. Los cuyes en la columna, ¿es correcto sacarlos o no? Los que nos dicen póngase así y nos levantan. Si es que es una persona que ha estudiado quiropraxia, está certificado en quiropraxia, lo podría hacer. Normalmente nosotros lo hacemos de manera involuntaria y eso lo que provoca es que la faceta articular se subluxe y las subluxaciones de la faceta a la final provocan artrosis y dolor. Ok, doctor, le quiero agradecer muchísimo, la verdad que nos ha despejado muchas dudas que hemos tenido respecto al correcto uso de estos fundas, de las carteras y también el cuidado de nuestra columna vertebral. Gracias, mi querido doctor, que siga teniendo esa vida erguida totalmente, impartiendo sus conocimientos y nos vamos a una pausa. Esto fue Familias Preventivas aquí en Contacto. Gracias, doctor.